El prelado de las letras. Fray Payo Enríquez de Rivera y la introducción de la imprenta en el Reino de Guatemala. El estudio de la transmisión del saber y de la consolidación de la cultura escrita en el Reino de Guatemala no puede desligarse de la figura determinante de Fray Payo Enríquez de Rivera. Miembro de la Orden de San Agustín, teólogo de formación ilustrada y futuro arzobispo de México y virrey de la Nueva España, Enríquez de Rivera asumió el obispado de Guatemala en 1657, y se instaló personalmente en Santiago de Guatemala el 23 de febrero de 1659, en un contexto en el que la circulación de las ideas impresas dependía todavía de los lejanos talleres de la capital virreinal mexicana o de la metrópoli española. Consciente de que la evangelización, la labor legislativa eclesiástica y el debate intelectual de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos requerían un instrumento de reproducción técnica permanente en el territorio guatemalteco, el prelado concibió la introducción de la imprenta no solo como una innovación práctica, sino como una verdadera empresa de política cultural. El contexto cultural del Reino de Guatemala en el siglo XVII. A mediados del siglo XVII, el Reino de Guatemala constituía un centro administrativo y eclesiástico de primer orden en América Central, sede de la Real Audiencia y, a partir de 1676, de una universidad propia. Sin embargo, todo texto destinado a la difusión, ya fueran bulas episcopales, catecismos, edictos o disputas académicas, debía redactarse a mano o enviarse a imprimir hasta la Ciudad de México, con los consiguientes retrasos y costos que limitaban su alcance. Esta dependencia tipográfica representaba un freno concreto tanto para la labor pastoral como para la vida intelectual de la colonia, y fue precisamente en ese escenario de aislamiento editorial donde maduró la visión de Enríquez de Rivera. Fray Payo Enríquez de Rivera. Formación y carrera eclesiástica. Nacido en Sevilla, aunque las fuentes oscilan entre 1612, 1613 y 1622, fue hijo natural de Fernando Afán de Rivera y Enríquez, duque de Alcalá y virrey de Cataluña, Sicilia y Nápoles, y de Leonor Manrique de Lara. Enríquez de Rivera ingresó en la orden agustina en el convento de San Felipe el Real de Madrid en 1628. Se formó en teología en Salamanca y en Osuna, enseñó en Burgos, Valladolid y Alcalá de Henares, y ejerció como calificador del Santo Oficio antes de ser destinado a Guatemala. Durante su episcopado promovió también obras de caridad, fundando el Hospital de San Pedro para eclesiásticos enfermos y concediendo el hábito y las primeras reglas a los betlemitas, la orden fundada en Guatemala por Pedro de San José Betancourt. Su carrera continuó después de la experiencia guatemalteca con el nombramiento como obispo de Michoacán en 1668, cargo que nunca llegó a asumir de forma efectiva, seguido del arzobispado de la Ciudad de México, entre 1668 y 1681, y del virreinato de la Nueva España, entre 1673 y 1680. Renunció finalmente a todos sus cargos y se retiró al monasterio de Nuestra Señora del Risco, en Ávila, donde murió en 1684. Estos rasgos biográficos refuerzan la imagen del prelado humanista y vinculan directamente su labor guatemalteca con una carrera eclesiástica de altísimo nivel dentro del Imperio español. La iniciativa episcopal y el traslado de la imprenta. La motivación del obispo no fue solamente pastoral y universitaria, sino también personal. En España había publicado la obra Aclamación por el Principio Santo y Concepción Inmaculada de María, impresa en Valladolid en 1653,
que había suscitado críticas a las que Enríquez de Rivera deseaba responder con un tratado más amplio y elaborado. En 1659 escribió a Fray Francisco de Borja, franciscano residente en la Ciudad de México y proveniente de una familia de impresores, pidiéndole que buscara un maestro tipógrafo y una máquina, y obtuvo el respaldo de los cabildos y de las autoridades eclesiásticas locales. El tórculo tipográfico costó 1.538 pesos y un real, suma adelantada con recursos del propio obispo. José de Pineda Ibarra, nacido en la Ciudad de México en 1629, fue contratado en Puebla de Los Ángeles hacia mediados de marzo de 1660, y viajó a lomo de mula junto con su familia y su equipo durante la temporada de lluvias, llegando a Santiago el 16 de julio de 1660. La imprenta se instaló en una casa contigua a la del progenero y del Real Cabildo, al inicio del portal, en la cuarta calle Oriente frente a la Plaza Mayor. En ese mismo lugar se encuentra hoy el Museo del Libro Antiguo, fundado en 1956, que conserva una réplica funcional del tórculo original junto con numerosos ejemplares de los primeros impresos guatemaltecos. La cronología de las primeras impresiones y el nacimiento de la industria editorial guatemalteca. Contrario a lo que a veces se afirma, el primer texto salido del taller de Pineda Ibarra no fue la obra del obispo, sino un sermón predicado por Fray Francisco de Quiñones y Escobedo en el convento de San Francisco el 4 de octubre de 1660, e impreso en noviembre de ese mismo año. El Tratado Explicatio Apologetica, redactado por el propio Enríquez de Rivera en defensa de su postura sobre la Inmaculada Concepción, vio la luz recién en 1663, y no en 1660 como en ocasiones se ha señalado. Se trata de una obra monumental de aproximadamente 728 a 755 páginas, cuyo colofón reza, impreso por José de Pineda e Ibarra, tipógrafo, en el año de 1663. Con todo, se convirtió en el primer libro propiamente dicho impreso en suelo guatemalteco, marcando el nacimiento formal de una industria tipográfica autóctona. Del mismo taller salieron, en los años siguientes, otras obras relevantes, como el Manual para administrar los Santos Sacramentos, de Nicolás Álvarez de Vega, publicado en 1665 y reimpreso en 1689, y La Tomasiada, de Diego Sáenz de Obecuri, publicada en 1667 con 261 folios. Para garantizar su sustento económico, Pineda Ibarra obtuvo además una concesión monopólica, vigente de 1660 a 1667 y renovada posteriormente, para la impresión de cartillas, catecismos y novenas, un trabajo editorial básico sin el cual el maestro tipógrafo no habría podido sostenerse. En total publicó cerca de 69 impresos. Su hijo Antonio, nacido en Guatemala en 1661, imprimió otros 41 hasta 1721, dando continuidad al legado paterno. Guatemala en el panorama tipográfico hispanoamericano. Con la llegada de la imprenta en 1660, Guatemala se convirtió en el cuarto centro de producción editorial de la América hispánica, precedido por la Ciudad de México, en 1539, Lima, en 1584, y Puebla, en 1640. El taller de los Pineda Ibarra siguió siendo el único activo en el reino durante décadas. Solo en el transcurso del siglo XVIII surgieron otras imprentas, comenzando por la de los franciscanos en 1714, seguida de los talleres de Antonio de Velasco, Inocente de la Vega y Sebastián de Arévalo.
La imprenta sirvió no solo a la evangelización y a las necesidades de la Universidad de San Carlos, sino también a la producción de documentos oficiales, tesis académicas, pragmáticas y materiales didácticos. La escasez y el elevado costo del papel, la tinta y los tipos, todos ellos materiales de importación, limitaron la producción en cantidad, sin restarle por ello importancia simbólica e institucional. El legado institucional y cultural. El impacto de la iniciativa eclesiástica impulsada por el obispo Enríquez de Rivera trascendió con mucho la mera impresión de textos devocionales. La presencia del taller de Pineda Ibarra, bajo el amparo episcopal, estimuló la alfabetización, dinamizó la producción literaria local y permitió la difusión de pragmáticas, cartillas y tesis universitarias. La imprenta se convirtió en un espacio de diálogo entre la intelectualidad criolla y la administración borbónica e imperial, sentando las bases institucionales y artesanales de una tradición de la letra impresa destinada a perdurar a lo largo de todos los siglos coloniales, hasta culminar en la fundación de la Imprenta Nacional en 1894 y en las grandes casas editoriales del período independiente. Todavía hoy, el Museo del Libro Antiguo, alojado en el Palacio del Ayuntamiento de la antigua Guatemala, conserva ejemplares de la Explicatio Apologetica, del Sermón de 1660 y de otras obras coloniales, custodiando así la memoria material de aquella primera empresa tipográfica. En conclusión, la figura de Fray Payo Enríquez de Rivera encarna el prototipo del prelado humanista que comprendió el valor estratégico de la imprenta como catalizador del desarrollo social y cultural, actuando al mismo tiempo como mecenas y como autor. Su determinación de dotar al Reino de Guatemala de un taller tipográfico permanente no solo resolvió las necesidades pastorales y académicas del siglo XVII, sino que inauguró una memoria documental cuyo legado material y técnico perdura todavía hoy en los archivos y museos bibliográficos de la nación guatemalteca.